Natalia Garau wird ihren Vortrag in Spanisch halten. Alle, die jetzt das nicht gleich so direkt verstehen, können sich allenfalls noch bedienen. Es hat noch 2, 3 Übersetzungsgeräte dort hinten, sodass Sie das auch mitverfolgen können. Die Folien sind aber übersetzt, also die werden Ihren Vortrag dann auch hier mitverfolgen können. The last bite the dog, usually we say in Switzerland, you understand that? No. No, in Spanish. Yeah, you have another 30 minutes. Actually, you only have 15 or less, but we certainly keep to this 30 minutes because I think this is really something very interesting now after having all these people here from the north with their view of solidarity. We really like to hear how you receive that from your point of view. Okay, wir freuen uns auf Ihre Beratung. Bueno, primero que nada es un gusto para mí y bueno, para la organización que represento estar acá y poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre cómo vemos desde la perspectiva del sur el libre comercio y los acuerdos en general comerciales y sus implicancias para la soberanía alimentaria. Bueno, mencionar para empezar que esta perspectiva respecto al libre comercio está atravesada, por lo menos desde el punto de vista donde lo vemos y analizamos nosotros, por una serie de mitos y verdades de lo que el libre comercio, según la teoría económica dominante, nos va a traer a los pueblos. Dentro de estas premisas que promueve e instala la teoría económica dominante, se habla de productividad, se habla del crecimiento del empleo, se habla del incremento del valor agregado de las exportaciones de los países, se habla también de la diversificación de los productos disponibles para los consumidores y las consumidoras, se habla de transferencia de tecnología, de crecimiento económico y en última instancia del desarrollo. Pero ¿qué es lo que sucede en la realidad? El accionar y el poder que detentan empresas transnacionales, la forma de organización de la producción en los últimos tiempos alrededor de cadenas globales de producción o de suministros, las tensiones históricas que existen entre centro-periferia, entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo, y las asimetrías que esto impone, presentan estas premisas como imposibles. Y de hecho, hoy podemos hacer uso de evidencia empírica que constata que el libre comercio no siempre, o digamos casi que nunca, trae estas premisas y estas premisas no se constatan en la realidad. La experiencia del Acuerdo de Libre Comercio de México con Estados Unidos y Canadá es un ejemplo paradigmático en ese sentido, y hay ahora muchos estudios que avalan y sostienen cómo estas premisas exportadas por la teoría económica dominante no se cumplen. Only a summary of what you have said now. Okay, I will try. Well, what I was saying is that the economic theory, the hegemonic economic theory, promotes free trade because of the benefits that it's going to give to countries, to peoples, and these benefits talk about the increase of productivity, the increase of employment, the increase of the value added in products that countries export, the technology transfer, and the growing of the economy and development. But in what happens in the reality and facts and evidence and the experience is showing that these premises, these elements are not being we can see them
being, we can't see them in the reality as they are told us in theory, and that is because of the action that transnational corporations develop, concentrating markets and the way production is being organized and global value chains, global production chains, the tension that is a fact between center and periphery and the developed world and the developing world, and these premises seem more. Okay, we can switch to Spanish again. It should work. Dort, wo es nicht geht, jetzt müsst ihr noch auf Kanal 3 umstellen. En esta evolución del libre comercio, de lo que nosotros hemos conocido como libre comercio, no siempre las reglas se han mantenido iguales, han evolucionado. Al inicio, con la Organización Mundial del Comercio, el comercio internacional versaba sobre la reducción de aranceles a la entrada y salida de productos y a la eliminación de obstáculos técnicos. Los primeros tratados de libre comercio y las negociaciones dentro de la Organización Mundial del Comercio trataban sobre eso, pero hoy las agendas son algo bastante más distinto. Y en esta evolución de las agendas del libre comercio, lo que hemos tenido de forma directa, pero también de forma indirecta, y en esto también han colaborado agencias internacionales de crédito y bancos internacionales y financieros. Lo que nos han demostrado esta evolución de la agenda del libre comercio es una expansión cada vez mayor del mercado sobre lo público. Cuando digo lo público me refiero a servicios públicos, a espacios públicos, pero también lo público como el policy space de los estados para implementar políticas. ¿Me están entendiendo? Sí. Bueno, antes de la interrupción estaba comentando cómo la evolución de las agendas del libre comercio han cambiado, pasando de negociar aranceles y obstáculos al comercio, obstáculos técnicos al comercio, a negociar otras cuestiones. Mencionaba también que en esta expansión de las nuevas agendas del libre comercio también han influido organismos multilaterales de crédito y otras agencias de gobierno que han impuesto ciertas políticas para los países, sobre todo para el mundo en desarrollo, para promover el libre comercio. ¿Qué es lo que hoy tenemos como libre comercio? Bueno, en primer lugar, la expansión del mercado hacia lo público. Les comentaba que no es solo la apertura del mercado de algunos espacios públicos como los servicios públicos, la salud, la educación u otros, sino también el sentido de lo público en cuanto al policy space que tienen los estados para legislar y aprobar regulaciones para el mercado y para las actividades en sociedad. La mercantilización de la vida es otra de las propuestas de esta evolución de las agendas del libre comercio, una mercantilización que avanza sobre, como les decía antes, servicios como la salud, la educación, también el conocimiento, también el mercado haciéndose con el territorio, en esto que se da en llamar el acaparamiento de territorios, también la mercantilización sobre la naturaleza, en esto incluidos los sistemas agroalimentarios, las semillas, etc. La ampliación de la brecha tecnológica, que fue una premisa que exporta y sigue exportando la teoría económica dominante, en realidad se ha ampliado entre países del mundo desarrollado y países del mundo en desarrollo. La relación entre se da entre centros que son proveedores de materias primas con escasísimo valor agregado, sobre todo se concentran en países del mundo en desarrollo, con un intercambio con centros que son proveedores de la tecnología, proveedores del valor agregado, proveedores de manufactura. En general, la teoría, la literatura sobre estos temas pone el énfasis en que son estas producciones con mayor valor agregado, industrializadas, las manufacturas, la tecnología y el conocimiento,
los que tienen mayores chances de promover el desarrollo en los países, no así los países que se concentran en exportar y en producir materias primas y escaso valor agregado. Entonces, ahí tenemos también una conclusión para sacar sobre qué nos puede traer el libre comercio. La contracara de esta mercantilización y de la expansión del mercado es la minimización del papel del Estado como regulador en las relaciones Estado-sociedad-mercado y la introducción cada vez más fuerte, aunque está internacionalmente en cuestionamiento, de esta especie de parajusticia que otros expositores también comentaron, cuando se introducen los acuerdos comerciales soluciones de controversia de tipo inversionista-Estado y las consecuencias que eso tiene para los países. Yo vengo de un país pequeño en América del Sur que dio una pelea bastante fuerte contra una transnacional tabacalera. Habrán sentido nombrar el caso de Philip Morris. Philip Morris demandó a Uruguay por su política antitabaco, por una política de salud pública que se vio también detenida en su proceso de evolución en poder expandir sus normas para proteger la salud de la población, justamente porque este juicio estaba en camino. Uruguay ha recibido hasta el momento 4 amenazas de demandas de parte de empresas transnacionales y 4 demandas en sí y 2 que todavía se está por saber si las van a registrar o no. Y todas estas demandas han sido producto de regulaciones que ha implementado el Estado, controles, cambios en legislación. Las empresas alegan que las reglas de juego han sido modificadas, pero en realidad lo que sucede es que el Estado implementó una política en su soberanía para implementarlo en su competencia soberana. Para poder implementar una política, lo que hizo fue hacer ejercicio de esa competencia y por eso es que fue demandado. Voy a saltear algunas diapositivas que tienen que ver con esto de la evolución de las agendas del libre comercio. Nosotros Feder y otros también exponentes han hablado sobre eso. Nosotros ponemos el énfasis en empezar a mirar las agendas que trae el libre comercio y no tanto los instrumentos, porque vemos que esas agendas se están replicando en todos los acuerdos comerciales que se firman, no solo en los megaregionales que hacíamos mención, como el TTIP, el Transpacífico o el Acuerdo sobre Comercio de Servicios, el TISA, que aparentemente está muerto, sino que estas agendas también las estamos viendo en acuerdos bilaterales, incluso entre países del sur. Uruguay acaba de firmar un tratado de libre comercio con Chile que incorpora estas nuevas agendas. Entonces nos parece importante enfatizar de que se trata de nuevas agendas del libre comercio, nuevas y viejas, y no tanto de instrumentos comerciales con un nombre concreto. ¿Qué fue lo que cambió en esta evolución? Bueno, para empezar, lo que dije hace unos momentos, que las regulaciones, las leyes y los controles que establece el Estado en su competencia soberana son las nuevas barreras al libre comercio. Rodrik, en un artículo reciente de inicios de este año, enfatiza justamente eso, subraya que los acuerdos comerciales han evolucionado y que están yendo más allá de lo que son las tarifas a la importación y las cuotas y se están metiendo en reglas de regulación y en la imposición de una especie de armonización en temas como patentes, salud, regulaciones de seguridad, estándares laborales, solución de controversias. Y estos nuevos temas están siendo más difíciles de entrar dentro de lo que es la teoría económica y lo que la teoría económica ha planteado como los beneficios del libre comercio, porque ya no se trata de levantar los aranceles. Y con esto abro un paréntesis. Creo que nadie en su sano juicio está en contra del comercio entre las partes. Que los países se cierren a comerciar con otros países es un suicidio colectivo. Nadie está proponiendo eso. Sí, lo que se está diciendo es que los formatos que toman estas agendas son negativos y son negativos para la mayor parte de la población, para los pueblos. Quizás sí se vean beneficiados algunos actores, pero son todos empresas transnacionales o actores con un peso político por su poder económico fundamental, pero no el pueblo en general.
Yo quisiera ahora referirme a algunas de las implicancias que vemos en nuestras nuevas agendas, un poco de la mano de algunos capítulos que plantean los acuerdos comerciales. En particular, servicios y empresas públicas son capítulos de los acuerdos comerciales que se están negociando hoy en día. A través de las dinámicas de negociación, estas son cuestiones muy técnicas, pero han sido mencionadas también por los otros expositores, las formas de negociar a través de listas negativas, los compromisos que los países ponen en los acuerdos, congelan el nivel de regulación, el nivel de las normativas que establecen los países. Lo que dicen es todo lo que tú comprometiste en los anexos queda congelado con ese nivel de regulación, y si tú quieres modificar la regulación que tiene el país en determinada materia al momento, luego de firmado el acuerdo, solamente lo puedes hacer en un sentido de mayor liberalización, o sea, de mayor apertura. Esa regulación debería dejar de ser proteccionista y ampliar la apertura. Esto tiene que ver con la negociación de listas negativas y no listas positivas, que es como se negociaba en la Organización Mundial del Comercio, específicamente servicios, y también tiene que ver con dos cláusulas que juegan junto con esas listas negativas, que se llama la cláusula trinquete y status quo, que hoy están siendo colocadas en cada uno de los acuerdos con capítulos de servicios. Una mención especial a qué pasa con los servicios públicos. ¿Están siendo negociados en los capítulos de servicios o no? Lo que proponen las agendas de libre comercio que hoy estamos viendo en los acuerdos comerciales es la exclusión que el GATS de la OMC planteaba para los servicios públicos. Pero ¿qué pasa con esta exclusión? ¿Cómo es que definen los servicios públicos y que es esa definición lo que va a estar excluido en la negociación? Están definiendo los servicios públicos como aquellos que no están en competencia y que no tienen un fin comercial, es decir, que no cobran una tarifa. Por lo menos en mi país, los únicos servicios públicos que entran en esa definición en su totalidad es la defensa nacional del territorio, la seguridad nacional, o sea, la seguridad interna, y la justicia. No entra el agua porque se cobra por la tarifa, a pesar de que es un servicio público. No entra la electricidad porque también se cobra. No entra el saneamiento porque también se cobra. No entra algunas partes de estos servicios tampoco entran porque en algunos de sus eslabones están en competencia con empresas privadas. Por tanto, es una definición bastante restrictiva y no es garantista de que podamos ver garantizados los derechos que tienen que ver con el acceso a los servicios públicos. Y esto es particularmente preocupante cuando hablamos de todo el sistema agroalimentario y los pequeños productores de alimentos que están detrás, que necesitan y requieren de un acceso que garantice sus derechos a través de servicios que sean realmente públicos y que no estén en negociación. También, y justamente por cómo se presentan esta definición de los servicios públicos y de cómo se presentan la clasificación que hacen de los servicios a negociar en los acuerdos, se está invisibilizando la función social que tienen los servicios públicos y algunos servicios que están siendo mercantilizados pero que cumplen una función social. Si vemos la forma en que se clasifican los servicios, porque hay una lista de clasificación de los servicios cuando se negocian, vemos que también hay una especie de descripción mercantil de los servicios. Las parteras son consideradas un servicio médico y así con muchos otros servicios que tienen una función social importante y que deberían estar resguardados y jerarquizados por el objetivo social que tienen. Algunas preguntas claves que presentan la negociación de servicios y la negociación de empresas públicas. ¿Cómo acciona el Estado? ¿Cómo puede accionar? ¿Qué puede hacer el Estado para garantizar el acceso a derechos humanos básicos si tenemos este tipo de restricciones a lo que es considerado un servicio público y si no estamos garantizando que se excluyan realmente de los acuerdos comerciales? ¿Los servicios y las empresas seguirán siendo públicos cuando están sometidos a regulaciones pro mercado? Los capítulos de servicios también establecen una suerte de regulación que deben seguir adelante los servicios públicos y las empresas públicas y asimilan la función de esas empresas a lo que son las empresas privadas, cuando en realidad su cometido es algo completamente distinto. En términos de esto que se da en llamar el policy space del Estado, que es la competencia del Estado en regular,
Los capítulos y anexos referidos a transparencia y regulación doméstica, que una y otra vez los estamos viendo incorporados en los acuerdos comerciales que se están negociando o renegociando, están imponiendo una suerte de restricciones a esa competencia del Estado para regular. En primer lugar, filtros a favor de empresas transnacionales para la aprobación de nuevas regulaciones y legislaciones. Lo que establecen estos capítulos o en anexos, en algunos acuerdos los vamos a ver como capítulos y en otros acuerdos los vamos a ver como anexos de los acuerdos. En el TISA, por ejemplo, transparencia es un anexo y en el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur, regulación doméstica está dentro del capítulo de servicios. En otros acuerdos, como el Tratado de Libre Comercio que negoció Uruguay con Chile recientemente, regulación doméstica pasa a ser un capítulo en sí mismo y transparencia también. Lo que establecen es que las regulaciones que apruebe el Estado, antes de ser aprobadas, tienen que someterse a la consulta pública. Pero esta consulta pública es a actores interesados en la temática que va a regular. Los actores interesados en la temática que va a regular, por supuesto, son actores empresariales, nacionales, pero también transnacionales. Y establece que el Estado tiene que hacer sus mayores esfuerzos para escuchar los comentarios que tienen estos actores e incorporarlos a la legislación. Hay una especie de amenaza aquí encubierto, que el texto es atractivo en su redacción, pero que en realidad, cuando vemos lo que sucede en los hechos, se abre la puerta a que las empresas, cuando el Estado no hace lo que plantea el tratado, puedan ser demandados los Estados a partir de las empresas. Entonces, esto que es descrito de forma benévola en el texto es en definitiva un filtro a la política pública y un bypass que se establece en el Estado para decirle cuáles son las regulaciones que puede aprobar y cuáles son las regulaciones que no puede aprobar y en qué términos las puede aprobar. Porque además se establecen algunos criterios que tienen que cumplir las regulaciones nacionales. Estas regulaciones nacionales, al introducirse, tienen que demostrar ser necesarias. La pregunta es: ¿necesarias para quién? Si una política anti-tabaco, una política de salud, es necesaria para el pueblo, ¿cómo una empresa transnacional puede interponer su derecho privado a la inversión, su propiedad, frente al interés? También respecto a la información científica, hay un capítulo hay un capítulo en el Acuerdo de Unión Europea-Mercosur que habla sobre desarrollo sustentable y comercio. Allí hay un artículo que menciona la información científica relevante y está asociado también a esto de las regulaciones y de las legislaciones que puede implementar un Estado, que cuando se introducen tienen que estar amparadas en información científica reconocida internacionalmente. Y se describe también, con un detalle menor, qué es esta información científica reconocida internacionalmente. Si vamos, por ejemplo, al caso de la regulación de los transgénicos y la aprobación de eventos transgénicos para la entrada en los países, el amparo en esa información científica reconocida está muchas veces utilizada de forma engañosa por parte de las empresas. En mi país, por ejemplo, la aprobación de los eventos transgénicos a la entrada del país requieren de estudios científicos que tiene que presentar la empresa sobre los impactos de estos eventos transgénicos. Pero es la empresa la que presenta estos estudios. No es el Estado el que hace estudios independientes, neutrales y que sirvan a los intereses del país para poder aprobar y evaluar cuáles son los impactos que tienen esos eventos transgénicos. Entonces, sabemos, y hay que reconocerlo públicamente, que las empresas transnacionales a lo largo de la historia han utilizado y manipulado la información científica y han contratado científicos para que los estudios y los resultados de investigaciones sobre impactos sean favorables a sus intereses. Incluso la industria tabacalera por muchos años nos ha dicho que fumar hacía bien para la salud, que no tenía ningún tipo de impacto y que además en su publicidad engañosa ciertamente mostraba mujeres y hombres de determinada clase social promoviendo un estatus de cómo fumar es cool, que de cómo fumar es positivo y está bueno, y en realidad la evidencia científica que se ha venido ocultando durante décadas, pero que después
mostró a la luz, conecta muy directamente el consumo de tabaco con la generación de cáncer y otras enfermedades. Otra de las implicancias de estas nuevas agendas, lo que sucede respecto a la negociación de los capítulos de propiedad intelectual. La propiedad intelectual ya estaba dentro de los capítulos de los acuerdos comerciales. Hoy lo que sí estamos viendo es que escalan, suben un escalón más en la agresividad de las reglas que imponen. Lo que sucede en propiedad intelectual es paradójico respecto a lo que es la premisa del libre comercio, porque a contrapelo de lo que dice la teoría económica dominante, de que debemos levantar los aranceles y las restricciones al comercio, levantar también reglas que impiden el comercio entre las partes, la propiedad intelectual lo que establece es que tiene que haber reglas y tienen que haber normas que regulen los beneficios de quien genera el conocimiento y proteger a esos generadores de conocimiento, que como sabemos es asimétrico en el mundo, porque el mundo desarrollado y el mundo industrializado es el que mayor exporta o mayor registra patentes de conocimiento y tiene es dominante en el conocimiento y en el desarrollo tecnológico. Los capítulos de propiedad intelectual, por un lado, están promoviendo la adhesión a nuevos esquemas que se presentan como cooperación en materia de patentes. Concretamente este es un tratado, el Tratado de Cooperación en materia de patentes. En mi país, cuando se firmó el Acuerdo de Libre Comercio con Chile, además del texto del Acuerdo de Libre Comercio con Chile, venía acto seguido, junto, no dentro del mismo acuerdo, pero sí como un texto más, el acuerdo de cooperación en materia de patentes para que lo firme Uruguay, que Uruguay no era parte del acuerdo. Lo que plantea este tratado es, en términos generales, lo voy a decir, es facilitar el patentamiento de las invenciones de forma simultánea a cuando se hacen los registros en un país, que sea más sencillo luego de hacer el registro en un país en otros países. Después, por otro lado, también están planteando los capítulos de propiedad intelectual avanzar en la adhesión de instrumentos en sus versiones más agresivas. El caso más típico es el de UPOV, que se está planteando la firma de la versión UPOV 91 con las implicancias que eso tiene en la apropiación de las semillas, en la apropiación de los obtentores vegetales y todo lo que está detrás de estos elementos. La extensión, un comentario adicional a esto de UPOV 91, en el Acuerdo de Unión Europea-Mercosur no se establece la exigencia de adhesión a UPOV 91, se reconoce que los estados que tengan las versiones anteriores de UPOV 91 están bien, no se exige el adherir a UPOV 91. Por el lado de los derechos de autor y de los datos de prueba, se extiende la protección que se hace a los derechos de autor, se extiende la protección en años a los derechos de autor y también la protección de los datos de prueba, que no es algo que está homologado en todos los países. Algunas preguntas claves que presenta esta agenda de propiedad intelectual. ¿Qué es lo que significa cooperación en este mundo? ¿Qué es lo que significa cooperación en estos tratados? ¿Qué es la cooperación en materia de patentes? ¿No? Y cómo también es un concepto que ha sido también cooptado por el interés privado de empresas transnacionales. Cooperación para el mercado, cooperación para extender la frontera de lucro, cooperación para aumentar la tasa de ganancias. ¿Qué control tendrá la agricultura familiar de su conocimiento acumulado? ¿Qué pasa con el conocimiento acumulado de agricultores familiares, de pequeños productores de alimentos, de campesinos y campesinas en el mundo? ¿Cómo se protege ese tipo de saberes, ese tipo de conocimiento y cómo se lo protege de que sea tomado y cooptado por intereses privados y de empresas transnacionales? ¿Cómo se accede a la salud como derecho con estas restricciones? ¿Qué problemas presenta la propiedad intelectual para el acceso a medicamentos y salud? Que si bien no es un tema directamente vinculado con la agricultura familiar o con la producción de alimentos, todos los seres humanos necesitan de la salud, y la salud debería ser un derecho garantizado, que no importa cuál es el nivel socioeconómico de una persona, debería poder acceder a la salud y a los medicamentos.
¿Y quién decide qué aspectos de la vida en sociedad pueden y deben ser comercializados y cuáles no? ¿En manos de quienes estamos poniendo esas decisiones? ¿Qué pasa con el derecho a una alimentación adecuada? Ahí hay, respecto a este derecho, hay mucho escrito de parte de la gobernanza internacional, de la parte de la gobernanza global, en Naciones Unidas específicamente, y también han escrito mucho sobre esto las organizaciones y los movimientos internacionales. Por el lado de la Organización de Naciones Unidas, se ha escrito mucho sobre el derecho a una alimentación adecuada y hay una variedad de tratados y convenciones y también trabajo hecho por la oficina de la FAO en la materia, especificando también cuáles son las dificultades que tienen los pequeños productores de alimentos para acceder a sus derechos y para seguir viviendo de lo que hacen y el derecho que tienen de seguir viviendo de lo que hacen. También desde el mundo de las organizaciones y los movimientos sociales se ha escrito mucho sobre esto y se han iniciado muchísimas campañas en esto que la vía campesina llama soberanía alimentaria, y hay una diferencia también técnica y política respecto a lo que plantea la ONU como seguridad alimentaria. La reciente aprobación de los derechos de los campesinos en el marco de la ONU es un interesante avance en el sentido de seguir construyendo una agenda de derechos que proteja a los pequeños productores de alimentos. No necesito decirles lo que la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria plantea, ustedes lo saben mucho mejor que yo, pero bueno, el énfasis en el derecho de los pueblos, las comunidades y los países de definir sus propias políticas y qué sucede cuando los países no pueden definir sus propias políticas en materia de alimentos, que también es una pregunta sobre qué sucede en tiempos también de guerra y en tiempos donde se tiene que garantizar la subsistencia de la población. Ustedes saben también mejor que yo que la política agrícola común, por poner un ejemplo, se construyó un poco con esa preocupación luego de la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de poder alimentar a su propia población. Y eso es un derecho que nadie puede cuestionar. Y tampoco se lo cuestiona desde las perspectivas del sur. En realidad, el cuestionamiento es cómo esa política ha devenido en algo distinto, que no es solamente eso, cómo están cubriendo en parte subsidios y apoyo interno, y cómo eso afecta y entra en diálogo con las perspectivas del sur. Y no por una oposición de quiénes vamos a ganar y quiénes vamos a perder. Yo creo que acá la solidaridad es importantísima entre los pequeños productores de alimentos, de entender que la lucha de los productores de alimentos del sur es la lucha de los productores de alimentos del norte, y que excluir y restringir a un país de poder implementar una política agrícola interna es la violación de los derechos de todos y de todas a una alimentación adecuada, ¿verdad? Acá les traje un fragmento de un informe de un panel de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición de 2013. Voy a leer simplemente algunas de las partes que están subrayadas. The state has a key role to play in regulating market relations. It's important to invest in re-establishing the authority and capacity of the state through rebuilding and strengthening the ability of the public sector to act efficiently in support of smallholder development, including achieving accountability of the resources allocated. The state and local authorities also have a key responsibility in recognizing and ensuring the rights of smallholders, for instance, to access land and water, and above all, to ensure security of tenure and access to common property rights. Las preguntas que surgen es cómo, con este tipo de acuerdos y con las normas y reglas que se están imponiendo, vamos a asegurar que el Estado cumple ese rol. ¿Y qué pasa con la tensión que está siendo cada vez más explícita entre lo que la Organización de Naciones Unidas sanciona como derechos humanos, todo lo que ha construido el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas respecto a los derechos humanos en general, sociales, económicos, ¿verdad? Culturales, todos los derechos que son indivisibles, y estos acuerdos comerciales? Y eso me da pie a mostrarles otro fragmento. Esto es un comunicado público de relatores especiales de Naciones Unidas, relatores de ciertos derechos, que salió en el 2015 y que específicamente menciona, de nuevo voy a leer algunas partes,
We draw attention to the potential detrimental impact these treaties and agreements, en referencia a los acuerdos comerciales, may have on the enjoyment of human rights as ensured in legally binding instruments, whether civil, cultural, economic, political, or social. Our concerns relate to the rights to life, food, water and sanitation, health, housing, education, science, and culture, improved labor standards, an independent judiciary, a clean environment, and the right not to be subjected to forced resettlement. Observers are concerned that these treaties and agreements are likely to have a number of retrogressive effects on the protection and promotion of human rights, including by lowering the threshold of health protection, food safety, and labor standards by catering to the business interests of pharmaceutical monopolies and extending intellectual property protection. El comunicado es muy breve, yo los invito a todos y a todas a que accedan a verlo, se difundió poco, pero es importante, son relatores especiales de Naciones Unidas que pusieron el énfasis en cómo algunos aspectos de los acuerdos comerciales que se negocian, en el 2015 habían algunos que generaban bastante movilización y resistencia, pero hoy es prácticamente lo mismo, en cómo estos acuerdos están colocando en un nivel de inferioridad los derechos humanos porque por la vía de los hechos pasan por encima de ellos y privilegian el interés de grandes corporaciones y de capital transnacional. Y específicamente lo que nos trae hoy a la conferencia, cuáles son los contenidos que presenta el acuerdo Mercosur-EFTA. Y aquí retomar simplemente un comentario de un expositor de PIDU que mencionaba que cuando se habían enterado de los contenidos que tenía el acuerdo, se generó una reacción muy agresiva. Me llama la atención de que subrayemos la reacción que tienen los distintos actores a este acuerdo y que no nos detengamos en pensar que cuando nos enteramos sobre ese acuerdo, lo que está evidenciando que es secreto, que no accedimos a ellos, que no conocemos los textos, que no sabemos de qué se trata, que no sabemos qué es lo que se está negociando, por tanto es muy difícil decir cómo nos va a impactar y el alcance y las implicancias que tienen esos acuerdos para la vida de nuestros pueblos. Y ese es el principal obstáculo que tenemos a pensar cómo serán estos impactos. Y es que no existen textos públicos sobre las negociaciones. Específicamente en el acuerdo Mercosur-EFTA no hay un solo capítulo disponible públicamente, ni en Europa ni tampoco en el Mercosur. Ni siquiera han habido filtraciones sobre ese acuerdo, lo cual me preocupa todavía bastante más, porque en el acuerdo Unión Europea-Mercosur sí han habido filtraciones y es gracias a esas filtraciones que nosotros podemos conversar un poco sobre lo que creemos que pueden ser impactos. Que tengamos que depender de las filtraciones que no son legales y que son consideradas criminales para saber lo que nuestros gobiernos están negociando en nuestro nombre, porque somos nosotros los que los votamos, es un problema mayúsculo para la democracia y debería alarmarnos a todos y a todas, no solo a los pequeños productores de alimentos y a la sociedad civil organizada, sino también a los parlamentarios y a las parlamentarias y a otros actores que son policy makers, que están en instituciones públicas y que definen las políticas públicas. La hipótesis que nosotros tenemos es que los contenidos del acuerdo Mercosur-EFTA van a continuar la línea de los contenidos del Mercosur con la Unión Europea, que está en negociación, un acuerdo que lleva cerca de 25 años y que nunca se termina de concretar. Es muy probable que el acuerdo con EFTA contenga capítulos de regulación doméstica y transparencia que están presentes en el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que contenga capítulos de propiedad intelectual, que contenga capítulos de servicios y de empresas, por mencionar algunos que comenté anteriormente que traen algunas implicancias o preocupación. Y la pregunta sobre qué dinamizará, cuál acuerdo dinamizará al otro. ¿Será la firma del acuerdo con EFTA lo que promoverá que se termine de acordar el acuerdo con la Unión Europea o será al revés? He escuchado opiniones en ambos sentidos. ¿Qué se conoce sobre el acuerdo con la Unión Europea? Tampoco existen textos públicos, entonces nos basamos solamente en análisis
sobre filtraciones. Si ustedes acceden a los textos que se han filtrado, verán que son textos en negociación, que no siempre están actualizados, entonces no conocemos el día a día de la negociación. Pueden haber cambiado, los textos de marzo del 2018 pueden ser muy distintos a lo que hoy se está acordando. Y ahí mencionar también, una vez más, el doble estándar que practica la Unión Europea y que expositores anteriores a mí ya lo han mencionado. Por un lado, se exige levantar los subsidios industriales, se exige que se abra el mercado industrial, el mercado de manufacturas del Mercosur a los productos de la Unión Europea, pero por otro lado no se discute qué va a hacer la Unión Europea con la eliminación de los subsidios a la exportación y el apoyo interno. La Unión Europea dice que eso es una discusión que se va a llevar en la OMC, que está trancada, que nunca siguió adelante después de la ronda de Doha, que justamente la ronda de Doha, y hay que decirlo, se paralizó por la resistencia de países del sur global de denunciar que no estaba habiendo un trato especial y diferenciado para con sus países y que las asimetrías no estaban siendo contempladas en los compromisos de la Organización Mundial del Comercio, y eso es un problema. Y me gustaría bastante que el mundo industrializado y que el norte global reconozca esa situación. Si analizamos el acuerdo de Unión Europea desde una perspectiva teórica clásica de la economía, un aumento de las exportaciones, que nos va a decir la teoría económica, bueno, que el impacto macro va a ser positivo para el Mercosur, siempre hablando, ¿verdad? Y siguiendo con esta perspectiva, bueno, la carne vacuna es uno de los factores de tensión más importantes en el acuerdo de Unión Europea-Mercosur. La oferta del 2018 de los textos filtrados que ofrece la Unión Europea en acceso a mercados es exactamente igual a la que ofrecía en el 2004, aproximadamente 100.000 toneladas, es decir, que en 14 años la Unión Europea no ha modificado la oferta que le ha hecho al Mercosur, doble estándar. El Mercosur es el principal exportador mundial de carne de vacuna además de calidad. La oferta de la Unión Europea no alcanza el 5% de lo que el bloque exportó en 2017. En particular para mi país, eso implicaría el 8% de lo exportado en 2017, o sea, esos son los beneficios en términos generales. Y este 8% es siempre y cuando las toneladas dentro del Mercosur de carne exportada a la Unión Europea se distribuyan en partes iguales, lo cual es una discusión que tiene que dar el Mercosur si va a ser así o no. El capítulo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias podría incluso disminuir el aprovechamiento de la oferta de la Unión Europea, porque como ya sabemos, estos capítulos muchas veces imponen restricciones al producto exportado que terminan siendo o funcionan más como filtros estéticos que sanitarios. ¿Y qué pasa si lo analizamos el acuerdo con la Unión Europea desde una perspectiva de soberanía alimentaria y justicia ambiental? El sector cárnico y el sector agrícola en general en los países del Mercosur son sectores fuertemente transnacionalizados, con presencia y dominados por empresas transnacionales en toda la cadena. Están orientados a esquemas de producción para la exportación, el borde a corral, aunque no solo, la concentración del ganado, monocultivos en el sector agrícola, el uso intensivo de insumos, especialmente los agrotóxicos, con todas las implicancias para la salud que eso tiene. Las empresas transnacionales es el actor que más se va a ver beneficiado, porque si el sector productivo está concentrado en empresas transnacionales, en capitales transnacionales, a lo largo de toda la cadena, y aumentan las exportaciones de ese sector, ¿cuál va a ser el actor que se beneficie? Pues esas empresas transnacionales, ¿verdad? El actor social que podemos identificar como las personas que van a perjudicarse de un acuerdo con la Unión Europea son los agricultores familiares, los pequeños productores de alimentos, que en Uruguay, por lo menos, pero no solo, en el Mercosur sucede lo mismo, ya vienen sintiendo los efectos de lo que ha traído la agricultura industrializada a gran escala, la expansión de los monocultivos, que los ha desplazado de sus territorios, que sistemáticamente los está fumigando, y a pesar de que existen políticas que regulan la distancia para esas fumigaciones, hay casos de familias, de escuelas, de comunidades enteras que están siendo fumigadas con agrotóxicos. La regulación interna no funciona siempre, y la política de coexistencia entre un modelo agroalimentario de pequeña producción y un modelo agroalimentario de agronegocio no es posible. En un momento se tensiona y sabemos quién gana.
Se favorece la concentración de la tierra, extendiendo aún más los monocultivos, la concentración de la renta que eso trae, hay estudios y hay cifras que lo reflejan. El fortalecimiento también de los lobbies transnacionales que no quieren regulaciones en los sectores, que hoy incluso logran instalar esquemas de apropiación de algunos recursos, como por ejemplo el agua, en los territorios. En Uruguay se sancionó hace poco una ley de riego que se presentó como beneficiosa para los productores pequeños, porque es un problema el tema del riego y el acceso al agua, pero que abre a capitales privados la posibilidad de generar fuentes de agua de distribución, cuando el agua en mi país está consagrado en la Constitución como un derecho humano que tiene que quedar en manos del sector público. Entonces, a pesar de un gobierno progresista que tiene mi país, a pesar de las garantías que ofrece la Constitución, a pesar de Uruguay ser reconocido internacionalmente por sus políticas en materia también de derechos, igual sancionamos leyes siguiendo lo que la economía del mainstream nos impone. Se afecta también el derecho a la tierra de agricultores familiares que producen alimentos al verse desplazados, al verse concentrados, al verse rodeados por la forestación por un lado, luego por la soja. La producción de alimentos adecuados y sanos también se ve afectada de forma indirecta y directa. La posibilidad también de autoabastecer a la población de alimentos propios sin necesidad de importarlos. La tendencia a la desaparición de productores familiares en Uruguay es una realidad que va en aumento, producto también de la expansión de la agricultura industrializada y en general de los sistemas agroalimentarios industrializados. Y aumentan también las dificultades para poder implementar políticas que generen valor agregado a estos sectores, que le agreguen algún tipo de industrialización a lo que nosotros exportamos. Eso también se complica todavía más con este tipo de acuerdos, incluida la transferencia tecnológica, porque en ninguno de estos acuerdos, y eso es lo que no vemos en los acuerdos, ni en los textos filtrados, ni en los acuerdos que ya se sancionaron, no hay capítulos vinculantes en materia de transferencia tecnológica. Los países no negocian que existirá una política de transferencia tecnológica real y que si no existe, en los términos de los acuerdos, va a ser sancionado. Lo que sí existen son sanciones cuando los estados no cumplen con los requisitos establecidos por los inversionistas. Y un poco para reducir y pensando en términos de las justicias, para la justicia económica, ¿cuáles son los impactos de este libre comercio? La afectación, ya lo dijimos, de la competencia soberana del Estado para desarrollar políticas. Se le otorgan superpoderes a las empresas transnacionales a través de justicias arbitrales y la defensa de los intereses de los inversionistas en el CIADI y en otros tribunales, que no se otorgan para los derechos. Un enfriamiento regulatorio o la penalización a la regulación doméstica, lo sucedido con la política antitabaco, que se detuvo en su evolución hasta tanto no se saldara el juicio de Philip Morris contra Uruguay. La restricción de la capacidad de gobernar a un nivel micro y también a un nivel macro. El secretismo y la falta de transparencia, un problema mayúsculo para la democracia, la dependencia de las filtraciones para acceder a la información que nuestros gobiernos negocian. El carácter vinculante de algunas agendas que tienen que ver con la propiedad privada, que tienen que ver con los derechos de las inversiones y de los inversionistas, choca con el voluntarismo que se propone para otras agendas. Los capítulos de desarrollo sustentable y comercio, los capítulos de género no son vinculantes en los acuerdos, no hay sanciones al incumplimiento de esos contenidos, pero sí hay sanciones al incumplimiento de los capítulos de comercio, los capítulos sobre inversiones. Sin democracia no es posible la justicia económica, parece una obviedad. En materia en términos de justicia ambiental y soberanía alimentaria, bueno, el debilitamiento de las políticas de protección ambiental cuando están sujetas a filtros, las disputas por el territorio, pérdida de biodiversidad, saberes, conocimientos locales, la pérdida de agricultores familiares con toda la cultura que eso implica y con la importancia de que son los sujetos políticos para un cambio. Sin justicia ambiental y soberanía alimentaria no es posible tampoco la justicia económica. En términos de justicia social, obstáculos mayúsculos para instalar políticas de salud alimentarias universales. ¿Qué pasa con los etiquetados transgénicos y en contenido de grasas, azúcares y sal?
etiquetados que están implementando cada vez más países. En mi país también se implementó y las presiones de la industria son brutales. Acaparamiento de territorios, acumulación por despojo, creciente militarización y presencia de seguridad privada y criminalización de la protesta, y eso lo quiero subrayar, en todos los territorios donde se han instalado emprendimientos grandes de inversores transnacionales en el territorio, sea para minería, para agricultura extensiva, cualquiera de ellas, se instala una seguridad privada y se criminaliza la protesta en contra de esos emprendimientos. Sin justicia social no es posible la justicia ambiental ni la soberanía alimentaria. ¿Qué pasa con la justicia de género? Hoy vemos que los capítulos comerciales están incluyendo capítulos que refieren a género y comercio. Hay una preocupación por la igualdad de género que se establece en los acuerdos, pero no se condice con visibilizar de dónde vienen esas desigualdades de género y cómo el sistema es el propio responsable de reproducirlas una y otra vez. Y se refuerzan además los estereotipos de la división sexual del trabajo. Las mujeres somos colocadas en los mismos roles históricos que tuvimos siempre. Y además se apela a una especie de relato sobre la posibilidad de ser nuestras propias jefas y el emprendedurismo como el paradigma para la emancipación de las mujeres. Podemos trabajar en casa mientras nos hacemos cargo de nuestros hijos y de las tareas domésticas y mientras vendemos por internet. Problema, ¿verdad? Sin justicia de género no es posible la justicia social. Y después, por último, ya cierro y sé que estoy pasada de tiempo y me disculpan, la solidaridad. Yo quería detenerme un poquito en esto, porque muchas veces desde el sur vemos las resistencias y las movilizaciones que ocurren en el norte, comprometiéndonos y saludándolas positivamente, pero a veces esa solidaridad no se siente en el sur respecto a los acuerdos que se firman en el norte, en las movilizaciones que vimos sobre el TTIP, el CETA, en Europa, multitudinarias, rescataban la preocupación sobre de lo que va a ocurrir para el pueblo europeo por la firma de esos acuerdos, pero la Unión Europea hace muchos años que viene firmando acuerdos con contenidos similares, pero con países del sur. Y esa movilización no se veía tan presente, a pesar de que sabemos que existe de la mano de organizaciones y de movimientos sociales. Enfatizar esto del reconocimiento de las asimetrías. Si no se reconocen las asimetrías, si no se reconoce el trato especial y diferenciado, es imposible que se garantice el desarrollo equitativo de los países en el mundo. Las justicias son indivisibles, no podemos considerar que si existe justicia económica habrá justicia de género, o existen todas las justicias o no existe ninguna. Las luchas son además colectivas, del norte y del sur, juntos. Las agendas nos amenazan a todos y a todas por igual. Lo que sucede en el sur debería ser una preocupación en el norte y viceversa. Y bueno, eso, sin solidaridad no hay justicia posible. Yo les agradezco muchísimo la atención y las disculpas por no poder hablar en inglés más fácilmente o por no poder hablar en alemán, que es lo que ustedes entienden. Muchas gracias. Muchas gracias.